Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana Bíblica de Brown. El discípulo y la santidad, segunda parte. Dice las Escrituras, lo que hemos cantado, estando persuadido de esto, en Filipenses, ¿sí? Que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es interesante porque esa perfección que el Señor está queriendo completar en cada uno de nosotros es el proceso en el cual hemos estado estudiando, en el cual hemos entrado cuando hemos creído en Cristo. Es la santificación. Hemos entrado posicionalmente en un estado perfectos. Es decir, delante de Dios somos santos y sin manchas. Pero en nuestra vida diaria somos o necesitamos ser transformados. Necesitamos ser perfeccionados. Y qué lindo es tener este texto que produce tanto ánimo a cada uno de nosotros, sabiendo que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y como bien lo dice el Salmo también, que Él no desecha la obra de sus manos, sino que se acuerda que somos polvos. Sí, qué buena es entonces la misericordia del Señor, que nos permite una vez más poder venir ante su palabra para poder estudiarla, poder meditar en ella, poder también nosotros exponernos a ella, y para que a través de su palabra Él pueda producir esto que hemos cantado, perfeccionar su obra en nosotros. Así que vamos a orar para pedir también al Señor que sea Él, a través de su palabra y de su Espíritu, que nos dé el entendimiento para poder vivir también su palabra. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo que podemos tener ahora en esta reunión, en la semana, haciéndonos un tiempo de todo el trajín, de todas las actividades, de nuestras tareas diarias como en nuestra labor. Pero gracias te damos porque podemos también separar este tiempo para poder venir a estudiar tu palabra, para poder conocerte más. Y también, Señor, para poder venir ante ti a depositar los diferentes motivos de oración que pueda haber en cada corazón, las diferentes situaciones, pesares, dificultades. Podemos venir ante tu presencia y en oración podemos dejarlo delante de ti para que también tú tomes el control de nuestras vidas y que tú hagas tu soberana y absoluta voluntad. Te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra, que nos ilumines a través de tu Espíritu y que podamos entonces ser edificados y ser perfeccionados hasta ser semejantes a Cristo. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que dice: no podemos medir nuestra santidad por el grado de santidad que exhiban los cristianos a nuestro alrededor, porque entonces adoptaríamos una santidad cultural. Nuestra santidad se mide por el estándar de la palabra de Dios. Y con esto podemos iniciar como un disparador, ¿sí? De que nosotros necesitamos, frente a cualquier cosa, examinarnos no solamente bajo nuestra conciencia, sino que nuestra conciencia debe estar iluminada por la palabra. Cuando hacemos un examen de conciencia para ver si estamos viviendo en santidad, es necesario, sumamente necesario, que esa conciencia esté iluminada por la palabra. Porque también bien sabemos que hay personas que tienen su conciencia endurecida, cauterizada, y entonces para ellos están bien.
Y ahí entonces la importancia de que nosotros no podemos medirnos con otros creyentes, ni podemos hacer comparación. Ah, no, porque yo soy más santo que él. Como dijo el profeta, apártate de mí que yo soy más santo que tú. Hablando del pueblo. Algo en lo cual distorsiona todo el concepto de Dios. Porque nosotros no debemos compararnos con el otro, porque como bien hemos dicho, vamos a caer en un relativismo, en una santidad cultural, es decir, sujetos a la cultura, y no sujetos a Dios y a su palabra. Entonces, de ahí la importancia que nosotros debemos ser examinados y debemos exponernos frente a la palabra de Dios, para saber si nuestra vida está siendo correctamente santa. Ahora, una pregunta es, ¿por qué es importante la santidad para el creyente? Para aquel que quiere seguir a Cristo, para aquel que sigue a Cristo, que es un discípulo. ¿Por qué es importante la santidad? Vamos a mencionar algunas de ellas, vamos a ir buscando algunos textos. En primer lugar, dice las Escrituras ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si entendemos el contexto de esta epístola, una de las cosas que hemos analizado también el miércoles anterior es que las Escrituras nos decían de que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? Y habíamos dicho de que a veces no hay cosas malas, no son cosas que son malas en sí mismas, pero es un peso en nuestra vida que nos está asediando, nos está encorvando, nos está cansando al punto que no nos deja correr en la vida cristiana. Pero el autor pone dos palabras, dice todo peso y del pecado que nos asedia. Y habíamos dicho que asediar era rodear, estar por todas partes. Entonces, dice entonces que nosotros debemos ser participantes de la santidad de Dios. Debemos ir en pos de esa santidad. Ahora, para eso Dios también aplica lo que se llama la disciplina. Lo que se llama la disciplina. ¿Y para qué es la disciplina? La disciplina es precisamente para que participemos de su santidad. Es decir, para santificarnos. Para santificarnos. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es importante la santidad para el creyente? ¿Sí? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, dice acá el texto. Pero particularmente ahí las Escrituras nos está hablando de ese vínculo que tiene que haber entre los creyentes también. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, el autor acá lo que está enfatizando es que el creyente
debe seguir la santidad, debe seguir la paz con todos los hermanos, haciendo sendas derechas en sus pies y aún no poniendo tropiezo a otro. Ahora, un segundo propósito que nos dice, la segunda razón, mejor dicho, por la cual el creyente le es importante la santidad, es porque sin la santidad no podemos tener comunión con Dios. Ahora, uno dice, entonces, ¿cuándo puedo tener comunión con Dios? Porque yo sigo siendo un ser pecador. ¿Cómo es que se desarrolla esto? Ya vamos a ver un poquito en cuanto a eso. Pero vamos a buscar en primer lugar el Salmos 23. Versículos 3 y 4. El Salmo 23 está hablando de aquel cuidado que tiene el pastor sobre las ovejas y de cómo el Señor trata a sus ovejas. Y entonces, Él dice ahí, el salmista, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Después el versículo 5 dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este Salmo 23 habla de esa intimidad que tiene el pastor con su oveja. Y fíjate, ¿no?, de que la oveja, David, se pone en el lugar de oveja y dice él, Jehová es mi pastor. Él es el que me guía. Él es el que me sustenta. Él es el que me alimenta. Él es el que me da reposo. Él es el que me conforta. Él es el que me da ánimo cuando estoy en medio del valle de la prueba, en medio de la oscuridad. Él es el que me sostiene. Él es el que me corrige y me atrae así y me trae al camino. Él es el que me brinda su compañía. Él es el que me da seguridad. Fíjense, ¿no?, en estos 6 versículos que tiene el Salmo, cuántas cosas ha hecho el Señor y hace el Señor, el buen pastor, con su oveja. Ahora, el tema es que sin la santidad nosotros no podemos tener comunión con Él. Nosotros no podemos tener comunión con Él. Porque justamente produce en nosotros y produce en el Señor, ¿sí?, particularmente en nosotros, ese rechazo. Pues fíjate, cuando nosotros pecamos es porque le estamos dando la espalda a Dios. Es porque estamos yendo en contra de su palabra, en contra de su voluntad. Y aún cuando, como bien dice las Escrituras, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que cuando sabemos hacer algo correcto y no lo hacemos, estamos pecando, estamos infringiendo aquel estándar moral de Dios. Y sumamente importante es entonces tener un examen de conciencia bajo la luz de la palabra. Y si hay pecado, como ya hemos visto también en otras oportunidades, es sumamente importante entonces confesarlo.
Es importante la santidad para el creyente, porque si nosotros estamos viviendo en pecado, nuestras oraciones están siendo estorbadas. El Señor no nos escucharía, y dice el Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y acá la palabra mirado es haber observado. Si yo me hubiese detenido en el pecado y hubiese guardado el pecado, la iniquidad. Si yo en vez de confesar mi maldad lo trato de ocultar como aquel que barre su casa y pone la mugre debajo de la alfombra. Si yo trato de ocultar así mi pecado, el Señor dice entonces no me escucha. El Señor no me habría escuchado. Y acá el salmista está hablando acerca de su integridad, es decir, de que él no miró, ni retuvo, ni quiso guardar su pecado, sino que con integridad buscó al Señor, buscando la santidad. En cuarto lugar, la falta de santidad. Y en esto quiero que prestemos mucha atención. Puede traer problemas emocionales y aún inclusive físicos. Esto no significa que todo problema emocional o todo problema de salud sea por causa de pecado, pero puede llegar a ser así. David había dicho en el Salmo 32 que mientras había callado, ¿sí? había enmudecido, no había confesado su pecado, dice que su gemir fue día y noche. Sus huesos se habían envejecido. Es decir, hay un deterioro. El pecado produce un deterioro. Y aun cuando vamos al Nuevo Testamento, en 1 Corintios, ahí nos dice las Escrituras, capítulo 11, versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y Pablo particularmente está hablando de ese abuso que había, de ese desorden que había por participar de la mesa del Señor liberalmente. Es decir, de no pasar por ese momento de examen. Entonces, el pecado puede atraer, puede acarrear problemas muy graves, aún involucrar problemas físicos y emocionales. La falta de santidad, o mejor dicho, el creyente debe buscar la santidad, porque sin santidad Dios no nos puede usar. Si nosotros vivimos una vida impura, no podemos entonces ser utilizados por Dios, no podemos ser un instrumento en su mano. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y fíjate que acá la característica es purificado y santo. Es decir, cuando nosotros utilizamos algún utensilio, normalmente se ensucia y necesita ser limpiado para volver a ser utilizado otra vez. Nosotros, en nuestra vida diaria, a veces solemos ensuciarnos y necesitamos entonces ser limpiados, ser puestos aparte
para luego ser útiles. Lo hemos observado también en el devocional, en Juan 13. El Señor estaba lavando los pies de sus discípulos. Llega Pedro y Pedro entonces le dice: ¿tú me lavas los pies a mí? No me lavarás los pies jamás, le dice. Entonces el Señor le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro también vuelve a decir: bueno, no solo los pies, entonces las manos, la cabeza. Y fíjate, ahí dice el texto entonces, el versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando de Judas. Es decir, necesitamos estar limpios por el Señor para ser utilizados para Él. Dios siempre enfatiza esto, esa santidad en aquellos que le han de servir y en aquellos que le sirven. El Señor requiere, es un requisito, que cada uno de los administradores, que cada uno de sus siervos sean hallados fieles, sean hallados santos, en santidad. Tenemos que entender que para poder vivir verdaderamente en santidad es necesario algo que en el Antiguo Testamento se repite mucho. Y en el Nuevo Testamento se repite, pero no tantas veces. Es más, es muy escaso. Pero que es sumamente importante para nosotros el principio. Particularmente cuando el pueblo de Israel estaba allí en Éxodo, dice que Dios estaba hablando con Moisés y hubo truenos y relámpagos y sonidos de trompeta y salía humo de aquel monte, de tal manera que el pueblo temía de Dios, temía a Dios. Dice que ellos estaban temblando. Y entonces pidieron de que Moisés sea el que esté entonces como intermediario, porque ellos temblaban, no podían oír tales cosas. Ahora, ese temor era un temor sano, porque ese temor les conducía a la obediencia. Pero no era un temor meramente de miedo y pánico, era un temor reverente. Y eso es algo en lo cual nosotros debemos recuperar. ¿Cómo podemos tener temor de Dios? A través de la Escritura. Porque por medio de la Escritura vamos a conocer a este Dios omnipotente, soberano Señor, y ante el cual vamos a temblar. Y aún dice las Escrituras que Él miraría a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Es decir, que al oír su voz no puede permanecer igual, tiembla ante su palabra. Ahora, ese temor al Señor va a marcar la diferencia en tu vida en cuanto a la santidad o al pecado. ¿Por qué? Voy a leer algunas frases que son consecutivas. Consecuencias del no temor de Dios. ¿Cómo se va degradando? Escuchen. Cuando la gente le pierde el miedo a la santidad de Dios,
la gente le pierde el miedo al pecado. Cuando se le pierde el miedo al pecado, la gente se aparta de Dios. La gente se aparta de Dios, pero continúa sus actividades religiosas. Y sus actividades religiosas le llevan a creer que no se ha apartado de Dios. Cuando la gente continúa sus actividades religiosas, habiéndose apartado de Dios, ese pueblo vive contento, entre comillas, sin la presencia manifiesta de Dios. Cuando Dios retira su poder de su pueblo, el mundo que está afuera nunca podrá tener un encuentro con Dios. ¿Quién es responsable de todo esto? El creyente. Si el creyente vive sin temor de Dios, esta sería la consecuencia. Una iglesia sin impacto. Una iglesia que no predica el Evangelio. Una iglesia que no crece en santidad y en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Qué se requiere para llevar a cabo entonces nuestra santificación? Bien, tenemos que entender, ahí en 1 Tesalonicenses, nos dice las Escrituras, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de todo pecado, de toda inmundicia. Tenemos que entender que la voluntad de Dios para el creyente es la santificación. Y tenemos que entender entonces qué es lo que el Señor quiere para nosotros. En primer lugar, para poder lograr esa santificación en nosotros, es sumamente importante el uso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4 que es viva y es eficaz. En 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios va a producir esta conciencia, es este temor. Es el temor reverente que Dios me ve. La palabra de Dios, cuando le dejamos obrar en nuestras vidas, es como esa espada que penetra en nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y entonces permite discernir, permite diferenciar entre aquellas intenciones que son egoístas, pecaminosas, y en aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Pero es necesario ser examinados y dejar que la palabra de Dios penetre en nosotros. Muchos, lamentablemente muchos, simplemente leen la Biblia como si estuviesen leyendo el diario. Leen la Biblia como si estuviesen leyendo una novela, sin dejar que la palabra de Dios penetre en su corazón,
sin dejar que la palabra de Dios examine y redarguya los pensamientos y las intenciones del corazón. Para nuestra santificación, en primer lugar, es sumamente importante la palabra de Dios. Ella es la que nos va a dar todas las herramientas para que esto se pueda lograr. Porque el Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros va a tomar de la palabra para poder purificarnos. Bien lo dice primera de Timoteo, segunda Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el texto, a fin, con este propósito, la palabra de Dios va a cumplir este propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea más santo, enteramente preparado para toda buena obra. En Santiago también, capítulo 1, versículo 23 al 25, nos habla del efecto que va a causar la palabra de Dios en nosotros, que es como un espejo, dice. Santiago 1, 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Poniendo toda la atención cuando abrimos la palabra. Cuando la abrimos aquí desde el púlpito y cuando la abrimos en nuestras casas para hacer nuestro devocional. Poniendo todos nuestros sentidos en ella para que ella nos muestre la gloria de Dios, la perfección de Dios, la obra de Dios, la gracia de Dios, y nos muestre también como un espejo lo que somos, lo que hay en nosotros, lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. De eso se trata la santificación, de apartarnos del pecado, acercándonos más cerca, más en pos de Dios. En segundo lugar, debemos rechazar todo patrón que este mundo, el sistema mundo, pueda imponernos. Que claro, va a ir en contra de la palabra de Dios. Fíjense ahí en Romanos capítulo 12, un texto muy conocido, muy familiar. Versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. No tomes la forma de este mundo. No te amoldes. Dice, sino, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios está revelada en este libro, en este santo libro, la palabra de Dios. Y acá nos dice que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo, a las cosas que este mundo propone. Debemos ir renovándonos en la palabra. En la palabra.
el rechazar el patrón o las cosas que este mundo va proponiendo y amoldándonos a la palabra de Dios, va a producir entonces en nosotros santificación. Porque este mundo siempre va a tratar de, a lo malo, llamarlo bueno. Y a lo que es bueno, llamarle malo. Eso es lo que propone el mundo. El mundo propone una vida sin compromiso. El mundo propone una vida de promiscuidad, de pecado continuo. El mundo propone todo tipo de males y de atractivos que parecerían ser buenos, pero que tornan en algo totalmente dañino y apartándonos de la voluntad de Dios. El mundo propone lo material y una mente materialista. Pero nosotros entonces debemos conformarnos a la palabra de Dios, lo cual nos insta a hacer tesoros en los cielos, por ejemplo. En cuarto lugar, requiere para llevar a cabo nuestra vida de santificación no exponernos a imágenes, a lecturas, a películas, etc., que puedan estimular la carne y contaminar el espíritu. Dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, y acá aparece una de esas palabras que hemos mencionado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el creyente, en el temor de Dios. ¿Cuáles son los resultados entonces de esta vida de santificación? Produce gozo. ¿Sabes que no hay nada más lindo, más agradable de poder tener el gozo de vivir una vida no impecable, porque es imposible, pero una vida a cuentas con Dios, una vida que está apartada de las cosas de este mundo, que detesta el pecado, que aborrece el pecado, que ama a Dios y que va en pos de Dios, buscando su santificación? Eso produce gozo. Nos dice las Escrituras ahí en Romanos capítulo 14. Versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas cosas va a producir la santificación. Va a producir una vida espiritual abundante. El Señor dijo ahí en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿sí? Y eso va a proponer el mundo como consecuencia, para destruirnos, para tratar de aplacarnos, entristecernos. Pero sin embargo el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante tiene aquel que vive en pos de la santidad.
Aquel que vive en santidad conoce más profundamente a su Señor y vive en una intimidad más profunda con Él, en una cercanía más concreta. El Salmos 15 dice, versículo 1 y 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, corazón. Es decir, el que es santo. Fíjate que ahí dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Acá está dando esa figura de cercanía, donde está la habitación de Dios, donde uno puede compartir todo con Él. Entonces, ir en pos de la santidad personal, es decir, siguiendo al Señor, produce consecuentemente una intimidad con Dios. Como consecuencia, su oración es oída, como hemos leído, y también su oración es efectiva. Porque dice las Escrituras que la oración eficaz del justo puede mucho. Se vuelve eficaz, se vuelve poderosa. Quiero concluir con esta frase. Dice, Dios no quiere que vivamos una vida perfecta y sin ningún pecado. Y sin ningún pecado para tener comunión con Él. Pero sí requiere nuestra seriedad con relación a la santidad. Que nos entristezca cuando pecamos en vez de justificarnos. Y que persigamos la santidad con intensidad como una forma de vivir. Vuelvo a leer. Dios no quiere que vivamos una vida perfecta y sin ningún pecado para tener comunión con Él. Pero sí requiere nuestra seriedad con relación a la santidad. Que nos entristezcamos cuando pequemos en vez de justificarnos. Y que persigamos la santidad con intensidad como una forma de vivir. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como discípulos podamos seguir su santidad, seguir sus pasos, seguir sus pasos. Por eso, también quiero preguntarte, a modo de aplicación, por ahí preguntas reflexivas, frente a la luz de la palabra. ¿Hay algún pecado que tengas que confesar al Señor? ¿Hay alguna actitud que hayas tenido con algo, con alguien o con Dios mismo, en lo cual le hayas ofendido y tengas que arreglar esa situación, ya sea con tu hermano y con el Señor mismo? ¿Has perdido el temor de Dios, por lo cual te daba lo mismo pecar? ¿O te sentías indiferente? ¿O lo tomabas como algo religioso, simplemente confesar o hacer una oración contándole a Dios lo que hiciste, como si fuese algo mecánico, y no entristeciéndote por el pecado de haber ofendido a Dios?
por otra parte, estuviste creciendo en tu santidad con Dios, en tu intimidad, en tu comunión con el Señor. Que hayas soportado la tentación, que hayas resistido, produjo y debe producir gozo en tu corazón. Produce ese gozo y esa paz. Verdaderamente eso es lo que va a producir cuando soportamos la tentación. Entonces quiero animarte, porque la verdadera vida, la vida plena, se vive en cercanía con el Señor. Se vive cerca del Señor. Se vive en su comunión. Y nosotros podemos entonces disfrutar de su presencia. Podemos disfrutar de esa intimidad con Él. Cuando vamos en pos de su propia persona, de su santidad. Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Dice ahí, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sabes qué? Dios busca personas fieles a Él, que amen estar con Él. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dios quiere eso. Dice: el que ande en el camino de la perfección, no el que sea perfecto, es decir, el que está caminando, buscando en pos de esa perfección, ese me servirá. El Señor quiere que estemos con Él, que compartamos de su comunión. Oramos. Amado Padre, te damos las gracias por tu santidad. Es uno de los atributos de tu persona a los cuales hoy en día poco se escucha. Señor, mucho se habla de tu amor, y es cierto, tú nos amas. Y gracias por eso. Mucho se habla de tu fidelidad, y es cierto, porque eres fiel. Pero también reconocemos que poco se habla de tu santidad. Y es cierto, porque no queremos reconocer nuestro pecado. Pero Señor, te damos las gracias, porque para ti es algo sumamente importante, porque es tu propio carácter santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y queremos también entonces exaltar tu santidad. Y queremos nosotros ir en pos de ella, porque queremos ser semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien por la demanda de tu santidad se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación para llevar el pecado de todos nosotros, y para que en su sacrificio entonces nosotros pudiésemos ser adoptados, ser recibidos como hijos tuyos. Y por eso, Padre, queremos alabarte, queremos agradecerte, y esto entonces también nos motiva a vivir una vida santa. Porque, Señor, eso trae gozo a nuestro corazón. Trae esa paz. Es consecuente de ir en pos de ti, estar en una vida en plenitud. Porque así el Señor lo ha prometido, Cristo mismo. Y gracias queremos darte
porque eres también paciente, porque en tu paciencia nos guías al arrepentimiento, porque en tu paciencia nos guías a tu santidad, y para que disfrutemos entonces de tu comunión. Padre, gracias por cada uno de tus hijos, cada uno de mis hermanos, que podemos estar juntos aquí ante tu presencia. Y queremos rogarte a que nos ayudes a crecer, nos ayudes a madurar en tu santidad, a acercarnos más a ti, a ir más en pos de ti, a alejarnos más del pecado. Te pedimos esto, Señor, y te damos las gracias, todo en el nombre de Jesucristo y por sus méritos. Amén y amén.